Vamos a conversar de este tema con Michel Delerve, experto en gestión de emergencias. Michel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo nuevamente. Sí, preparándonos para precipitaciones que se vienen al parecer en las semanas que vienen y gran cantidad de milímetros acumulados específicamente, se podrían acumular hasta 100 en la región metropolitana. Ante eso la pregunta es cómo prepararnos, sobre todo pensando en que Santiago muchas veces no es una ciudad muy resiliente al agua. Sí, y la verdad es que solemos comparar, ¿no? Pero la verdad es que la resistencia y resiliencia de cada ciudad y cada comunidad tiene que ver también con su costumbre. Y por lo tanto, mientras en el sur vemos grandes montos para lo que vendría a ser Santiago y resisten bien, también tiene que ver con los suelos, tiene que ver con la vegetación. En cambio, en la región metropolitana es diferente. Y por lo tanto, cuando tenemos 20, 25 milímetros ya en 10 horas, 12 horas, Santiago es una ciudad que se ve bastante complicada. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos y por lo tanto no culpar a la lluvia, sino que básicamente tomar las medidas que nos permitan manejarnos mejor en un contexto que podemos manejarlo, que podemos adaptarnos, pero en la medida en que tomemos acción. ¿Y cuáles son esas medidas, Michel? Desde lo primero, por ejemplo, tiene que ver con hoy día. Es tiempo todavía de barrer y embolsar. Tú sabes que una capa muy pequeñita de hojas que vaya sobre un sumidero de agua lluvia es capaz de dejar la inundación en la esquina y en la esquina luego pasa el auto y se va hacia el interior de la casa. Por lo tanto, barrer, embolsar, limpiar las canaletas. Segundo, afirmar. Afirmar, hoy día tenemos tantas cosas, antenas, tenemos canaletas, una serie de elementos, porque cuando esto viene acompañado de viento, la verdad es que cualquiera de esos elementos puede transformarse en un verdadero proyectil. Y por lo tanto, ahí hay cosas que podemos hacer antes de que empiece a llover, además de, por ejemplo, revisar nuestras conexiones eléctricas, que sabemos que no hay buena amistad entre la electricidad y el agua. Por lo tanto, también podemos hacer alguna pequeña revisión mientras todavía no lleguen las primeras precipitaciones. Prepararse con estos sacos de arena que habitualmente entregan los municipios también es una buena medida, pensando en algunos sectores que son los que más se inundan. Sí, y quizás una recomendación también para la coordinación entre la comunidad y los municipios. No tenemos por qué poner en ciertos lugares el saco una vez que haya llegado el agua, podemos ponerlo el día anterior. Para eso los municipios determinan qué puntos son habitualmente fruto o afectados por inundaciones o por alza del agua, y por lo tanto muchas veces podemos, en coordinación con el municipio, tener esos sacos y colocarlos previo al inicio de las precipitaciones. A veces es mejor que coloquemos un poquito de más antes que de menos, porque eso nos va a ayudar a prevenir y a disminuir el impacto. O sea, esto depende de la voluntad de cada uno. Si yo ahora salgo de mi departamento a limpiar las hojas, estoy contribuyendo precisamente a que se evite una inundación en la ciudad. O sea, y de hecho no es menor, se puede evitar una inundación, no solamente una esquina anegada, se puede evitar incluso que el agua ingrese a las casas, etc. Y por lo tanto, esa pequeña limpieza, pero aquí es bien importante, no solamente barrer, sino que también embolsar. Muchas veces lo que hacemos es que vemos estos montoncitos de hojas y quedan ahí. Michel, este temporal que se viene también va a estar caracterizado, evidentemente, como lo dice el nombre, por fuertes vientos, y en algunas ciudades se podrían registrar hasta 100 kilómetros por hora. ¿Qué tenemos que hacer? Porque en el sur están muy acostumbrados. Por ejemplo, en la región de Magallanes saben cómo actuar ante 100 kilómetros por hora, ráfagas de esa intensidad, pero en la zona central no estamos tan acostumbrados al viento. Y nuestra naturaleza tampoco lo está, porque además tenemos una ciudad cuyo arbolado es urbano. Es decir, no estamos en una zona de flora nativa como podría ser más en el sur, o como tú señalas muy bien, vegetación que está acostumbrada a vientos fuertes en el caso de la región de Magallanes. En este caso, primero, lo que nosotros podemos hacer es, siempre que andamos en la calle, mirar alrededor, arriba, abajo, a los costados. Solemos mirar solamente hacia adelante y hacia abajo. En segundo lugar, si podemos hacer alguna acción de poder determinar qué gancho puede estar cayéndose o a punto de caer en este momento, obviamente también o llamar al municipio, y si está dentro de nuestro terreno, básicamente tomar acción respecto de eso. Pero una vez que venga el viento, que venga la lluvia, debemos estar preocupados, uno, de nuestro desplazamiento, y segundo, cuando miramos hacia arriba, sabemos que estos árboles van a moverse. Esta semana tuvimos la caída de un árbol que generó un corte muy importante en una línea de transmisión de alta tensión. Entonces ahí tenemos que tener la mirada respecto del impacto en el tendido eléctrico. Siempre que veamos un cable en el piso, es un cable que está electrificado
hasta que se demuestre lo contrario. Y lo segundo también en esta materia es que cuando caminemos y tengamos agua, si no vemos el piso, si no vemos el pavimento, ya sea manejando o caminando, busquemos otra alternativa para cruzar. Eso te iba a preguntar, ¿qué se recomienda? ¿En qué se recomienda movilizarse en días de extrema lluvia o de extremo viento? Porque también es complejo manejar para los automovilistas en estos momentos donde se generan tacos, evidentemente, y también algunos riesgos. Las dos ruedas, el scooter, la bicicleta, Perfecto, no son buena idea, Ah. ni la motocicleta, porque básicamente lo que termina es que tiene menos agarre. Y no nos olvidemos que los vehículos van a tener menos agarre y se van a deslizar más fácilmente o se pueden resbalar más fácilmente. Pero hay otro elemento. Ok, vamos a andar en scooter o en bicicleta o vamos a ser peatones. Los colores son sumamente importantes. Los niños, el paraguas. Nosotros tenemos la costumbre muchas veces por un tema de formalidad, por ejemplo, usar el paraguas más oscuro, etc. Es importante empezar a incorporar en estos contextos donde disminuye la visibilidad, colores más coloridos, más fuertes. El amarillo, el verde limón, porque eso ayuda a que el conductor que está preocupado de ver poco por la lluvia, de que está más oscuro, nos va a tender a ver con mayor facilidad, nos vamos a visualizar. Y sabes que un detalle que debería ser todos los días del año, cuando vayamos a cruzar una calle, tomemos contacto visual con el conductor. De manera tal, es algo que se enseña en otros países, de manera tal de que tú sabes que la persona te vio. Exacto. Y por lo tanto, siempre esperar un poquito, no llegar y cruzar. Ojo con los celulares, no es buena idea andar caminando y empezar a cruzar la calle mirando el celular. Michelle, hablando y pasando a otro tema, vamos a tener tormentas eléctricas también. Ante eso, mucha gente obviamente sale a las ventanas a sacar fotos, a grabar videos de los rayos que son bastante llamativos, pero ¿se recomienda hacer eso? ¿Cómo debemos actuar ante una tormenta eléctrica? Ante una tormenta eléctrica hay que ingresar a una estructura, ingresar a un vehículo. A quienes nos ven en CNN Tiempo, siempre les gusta algunos detalles que ellos puedan googlear. La jaula de Faraday. Ese es un dato que les vamos a dejar hoy día para que lo googleen. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa? Es que cuando tú estás dentro, en la calle, por ejemplo, te bajaste del auto, viene una tormenta eléctrica, tú ingresas al interior del vehículo y el vehículo te va a proteger y vamos a dejar el dato, por lo que es la jaula de Faraday. No es porque los neumáticos aíslen del pavimento, sino es que porque se da un fenómeno en torno a esa estructura metálica que es bien interesante. Pero básicamente cuando tenemos estructura, un rayo, tenemos tormenta eléctrica, por alto o lejano que esté, meternos dentro de una estructura, no salir al exterior, no sacar fotografías, sino que más bien guardarnos. ¿Y qué es lo que atrae un rayo? Por ejemplo, en el caso de las personas que estén caminando en la calle y que no tengan ninguna opción de tomar un automóvil, por ejemplo, de llegar rápido a sus casas, ¿qué es lo que puede eventualmente atraer un rayo hacia una persona? Básicamente, aquellos que señalan, lo que haga tierra, en definitiva puede ser un árbol, puede ser un poste, puede ser incluso una estructura. Acercarnos a los árboles. Exacto. Por lo tanto, a la estructura vamos a ingresar a la estructura. De hecho, hay un tema y un detalle que podemos comentarlo cuando uno sale de excursión, va a la montaña o a la precordillera y vamos en grupo. Lo que tenemos que hacer es separarnos y ponernos como una suerte como de posición fetal, hincados en el piso, pero separados unos de otros, a varios metros, ¿ya? Y por lo tanto, eso es muy importante. Ahora, como estamos en la ciudad, quizás la recomendación más importante es la que tú señalas, no quedarse afuera sacando fotografías, ingresar a un local comercial, ingresar a un vehículo. Exacto. Dentro de una estructura vamos a estar más seguros. Ya, muy buen consejo y quería cerrar esta entrevista preguntándote por la lluvia otra vez. En muchas ocasiones llegamos a la casa y nos quedamos con la ropa mojada, húmeda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo pensando en que hay una muy alta circulación de virus respiratorios hoy día en nuestro país. Disminuyamos la humedad al interior de nuestro hogar a partir de dos cosas. Llegamos con la ropa mojada, en vez de dejarlo en el baño, lo que podemos hacer es dejarlo en la logia o en un lugar donde la humedad no quede dentro del hogar. Vamos a ver los vidrios mojados, tratemos de secarlos. Con un pañito vamos secando y disminuyendo la humedad. Mantengamos la ventilación al interior del hogar, especialmente si tenemos calefacción, que es a combustión, gas, parafina, etcétera. Eso quiero preguntarte, la importancia de saber utilizar una estufa. ¿Cómo podemos, por ejemplo, convivir con una estufa? ¿Tenemos que apagarla, por ejemplo? ¿Cómo tenemos que también ver la mantención de esas estufas? Bueno, primero, vamos con las de parafina. Las de parafina, el trasvasije de combustible hacia
el rellenado de la estufa tiene que ser en un lugar abierto, ventilado, alejado de una fuente de ignición. A veces nos olvidamos, pero lo que se enciende en un combustible líquido es el vapor y por lo tanto esto tiene que estar muy ventilado. Luego, para poder encender una estufa a gas o una estufa parafina, tenemos consumo de oxígeno y vamos a tener emanación de gases tóxicos. Por lo tanto, siempre espacios abiertos, amplios, como por ejemplo el living, y asegurando intercambio de aire fresco. A diferencia de lo que es la eléctrica, que es más bien para espacios pequeños, y estamos hablando obviamente, ojalá con el termostato puesto. En ningún caso tenerlas las 24 horas encendidas, es mejor abrigarse un poquito más de noche y tenerlas apagadas. Sí, evitar cualquier tipo de tragedias que lamentablemente han pasado en el último tiempo. Michel Deler, experto en gestión de emergencias, muchísimas gracias por esta entrevista y por esta conversación tan interesante. Que estés muy bien. Muchas gracias.